Hoy, en la Catedral Metropolitana de Valladolid, ante nuestro pastor, don Luis Argüello, todas las casas regionales y provinciales de esta diócesis de Valladolid, nos postramos todos en comunión ante el sagrario de esta catedral y unidos en fe, esperanza y caridad a este jubileo de peregrinos de esperanza de todas las casas regionales. Somos uno y diferentes en nuestras devociones populares. Que Dios bendiga este jubileo donde todos somos uno con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «¿46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, saludo especialmente a los miembros de las diversas casas regionales presentes en Valladolid y que, además de traer hacia nosotros la vida, las costumbres, las tradiciones de otros lugares de España, también hacéis presente a otras diócesis. Y aquí, en esta iglesia de Valladolid, celebramos hoy el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra en cada una de las diócesis de nuestra nación. Este año con una doble característica especial. Por una parte, coincide este domingo con el día 9 de noviembre, fecha en la que la Iglesia celebra
la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la diócesis del Papa, la Catedral de Roma. Por eso, en este domingo, celebrando lo local, lo particular, nos abrimos a la Iglesia universal, porque así es la Iglesia, particular y universal, local y católica, extendida por todos los lugares del mundo. Y la otra significación, que es la que os trae aquí, amigos de las casas regionales, es la celebración del Jubileo Peregrinos de Esperanza. La Iglesia es así, morada y camino. Vamos haciendo una peregrinación hacia la morada eterna y en el camino hacemos un alto, cada semana especialmente, y nos reunimos en la morada donde una mesa nos ofrece pan para el camino. No un pan cualquiera, sino Jesucristo mismo, que se hace real y presente en la morada y que es también el camino. La dedicación de un templo es una fiesta de Jesucristo. Por eso, aun siendo domingo, que es el día del Señor, tiene una prevalencia que no tienen las fiestas de la Virgen o de los santos. Aun siendo domingo, celebramos la dedicación, porque la dedicación del templo de Piedras Muertas nos recuerda que nosotros somos un templo de piedras vivas y que estamos consagrados, dedicados por el bautismo, consagrados como hijos de Dios, formando parte del cuerpo de Cristo a realizar la misma misión de Jesús. Una misión de amistad y de fraternidad que vosotros también cultiváis en vuestras asociaciones, en vuestras casas regionales. Siempre viene bien encontrar un motivo, y este es noble, el recordar a la propia patria chica para unirnos, para cultivar la amistad, para hacer cosas juntos, para incluso subrayar en medio de las dificultades de la vida lo positivo, lo valioso, la alegría de compartir recuerdos, vivencias, alguno de los alimentos típicos de la propia tierra o tantas cosas. La Iglesia nos acoge a todos porque está presente en todos los sitios. Y así hoy, como nosotros aquí, en esta Iglesia Madre de la Diócesis de Valladolid, en todos los lugares del mundo se celebra la dedicación de Letrán, la Catedral del Papa. Se escuchan las lecturas que nosotros hemos proclamado esta tarde. Pero esto se hace en un ambiente propio, particular, local, en diversas lenguas, con diversas formas de cantar, de decir, en arquitecturas también diferentes, en moradas que acogen a los que se congregan como asamblea de llamados, como iglesia de diversos estilos, y haciendo camino, peregrinando en situaciones sociales, geográficas, políticas, culturales distintas. Nosotros celebramos aquí este día con las circunstancias concretas de la vida española, de estos días, de estas semanas, de este tiempo. Pensad en África, en Asia, en Iberoamérica, en tantos y tantos lugares donde también los creyentes encuentran la llamada de la fe en la morada y al mismo tiempo la desarrollan en el camino histórico de su diversa situación. El año jubilar nos recuerda lo nuclear de nuestra fe. Dios
ese misterio innombrable, ese que algo, alguien tiene que haber, que crea y que da significado y sentido a la existencia, nos ha mostrado su rostro en Jesucristo y ha tomado nuestra propia carne, habitando entre nosotros. Es lo que celebramos en este año 2025, los 2025 años de la encarnación de Jesús en el seno de María y de su nacimiento en un lugar concreto de la historia, en una provincia del Imperio Romano, en un lugar donde Jesús aprendió a hablar en su propia lengua, el arameo, donde amaba las costumbres de su propia tierra, donde también cultivó su conciencia de hijo de Dios y de hombre en la sinagoga, leyendo o escuchando antes de aprender a leer los textos de los libros antiguos, de lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento, con una lengua, con unas coplas, con un sitio, con una manera de comer, de cantar, de decir, de alegrarse, de honrar a los muertos. Y Él toma nuestra propia carne y habita entre nosotros para dar la vida por nosotros. Y así liberarnos del poder del pecado y de la muerte eterna. Y ese es el motivo de alegría. Y esto es lo que nos pone en marcha con esperanza. Decimos peregrinos de esperanza, porque Jesucristo ha ofrecido a la humanidad y la Iglesia acoge este don y quiere compartirle con otros la victoria sobre los dos asuntos que constituyen la fuente de la desesperanza. La desesperanza radical es la muerte, es tantos proyectos, tanta historia que termina en la muerte. Pero la esperanza también se pone a prueba y muchas veces son los motivos más concretos de nuestras desesperanzas, cuando, como consecuencia de nuestros egoísmos, de nuestras soberbias o envidias, se producen conflictos, dificultades, nos cerramos a la propia carne y entonces parece que no es posible la amistad, el amor, la comunión, el poder caminar juntos. Jesucristo nos ofrece con su misericordia esta victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso podemos alegrarnos y tener esperanza en intentar de nuevo una amistad con alguien, en arriesgar la propia historia perdonando a quien nos ha ofendido, incluso atreviéndonos a poner la otra mejilla, o estar dispuestos a iniciar proyectos, aventuras, empresas, a pesar del riesgo de que fracasen, porque la muerte, incluso estas pequeñas muertes de los fracasos, no consiguen arrebatar la esperanza del corazón. Porque la esperanza no va a depender de los éxitos ni de nuestras fuerzas, sino que la esperanza es un don que nos precede. Es el don de la vida misma de Dios, que se nos regala en fe, esperanza y caridad. Alegrémonos de nuestra tierra nativa, de nuestro lugar concreto, de nuestra diócesis. Alegrémonos de formar parte de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, y sintamos la llamada a colaborar para que la Iglesia sea un pueblo entre los pueblos, con la entrega de nuestro tiempo y de nuestra vida, con la colaboración con nuestros diversos recursos y posibilidades en los diversos campos de la vida de la Iglesia, que es
un templo de piedras vivas, pero que se reúnen templos o moradas como esta, que necesitan también los recursos de todos para poder encender la luz o arreglar el tejado o simplemente poder edificar también en otros sitios nuevos templos o restaurar los que hemos recibido de nuestros mayores. Alegrémonos de vivir este jubileo de la esperanza y sintámonos unidos a los católicos de todo el mundo para continuar esta peregrinación en la que entrelazamos morada y camino, en la espera de poder permanecer en las moradas eternas, cantando también para siempre la gloria de Dios. A continuación, procedemos a hacer la ofrenda floral a la Santísima Virgen Madre del Cielo. Federación de Casas Regionales y Provinciales en la Comunidad de Castilla y León. Casa de Andalucía. Centro Asturiano. Casa de Ávila. Casa de Baleares. Casa de Canarias. Casa de Cantabria. Casa de Cataluña. Casa Charra. Casa de Galicia. Centro Leonés Virgen del Camino. Casa de Melilla. Casa de Murcia. Casa de Cultura y Hogar Navarro. Casa de La Rioja. Centro Segoviano. Casa de Soria. Casa
Casa de la Comunidad Valenciana. Casa de Zamora. A continuación, hacemos la ofrenda del pan y el vino. Y también, como no, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor.
A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén.